llegamos a la clase 4, hemos llegado a la clase 4, estamos ya hablando de cómo diseñar el entrenamiento integral, el diseño del entrenamiento integral. ¿Qué queremos decir con esto? El diseño del entrenamiento integral va del ejercicio al proceso. ¿Sí? Dentro de esta diplomatura de fútbol formativo inclusivo, lo que hace también una de las clases es hablar de cómo diseñamos, ¿sí? Cómo llegamos a diseñar estas prácticas, para qué las vamos a diseñar, cómo las vamos a diseñar y cuáles son también las herramientas, no solo futbolísticas, sino también emocionales con las cuales nosotros nos vamos a manejar como profes. ¿Cuál es el objetivo real de esta clase? Es que el formador o la formadora deje de copiar ejercicios, ¿sí? Dentro de lo que se puede, empecemos a usar mucho la creatividad, empecemos a usar mucho lo que estamos viendo, la devolución, el ida y vuelta, no, como habíamos hablado anteriormente, no siempre repetir los mismos ejercicios, no siempre abordar la misma temática desde un inicio hasta un final, porque claramente eso puede ser muy monótono, ser aburrido, ser hasta quedar vetusto también dentro de la cronología de los avances que nosotros necesitamos. Entonces, cuando hablamos de copiar copiar ejercicios, también entreno por intuición. Tengo la intuición de que vamos a... No. Esta clase de hoy lo que va a hablar es no copiar, no repetir rutinas sin intención, excepto que querramos, ¿sí?, trabajar lo que veníamos trabajando para ver si lo podemos llevar adelante, porque nos quedamos estancados o estancadas ahí. Entonces, ahí sí tiene una explicación esa rutina, y tampoco es aconsejable, pero dentro de lo que nosotros estamos buscando, estaría bueno, ¿sí?, variar los ejercicios en el caso de repetir la rutina con intención. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar como objetivos reales de esta clase? No copiamos ejercicios, no intuimos, yo intuí que se podía hacer esto, entonces vamos a hacerlo. No son experimentos, no son experimentos para hacer. Es importante entender esto, porque esto no es un laboratorio, esto no es un lugar donde vamos a trabajar con, mirá lo que hice para mirar lo que salió, mirá, vení que vamos a... No, nosotros somos profes, somos formadores, somos educadores, somos acompañantes. Lo que no somos son experimentadores, ¿sí?, experimentores. Entonces, claramente lo que vamos a hablar es eso, ¿no? De empezar a entender y a trabajar con rutina, con nuestro con, con nuestra planificación, con nuestro conocimiento, con nuestro criterio y por sobre todas las cosas con nuestra creatividad, una planificación bastante acertada que esté acorde. Entonces, diseñar los entrenamientos con lógica, conectar clase con clase. La clase anterior tiene que estar conectada con la clase que estamos haciendo, ¿sí? Porque si no las conectamos se pierde el hilo conector, y ese hilo conector después es muy difícil recuperar. Porque, ¿se acuerdan cuando? Y la verdad que no sé si alguien se va a acordar. Puede ser que sí, probablemente sí, pero vamos a tener que volver a traer esa clase acá. Entonces es aconsejable, sugerimos, diseñar el entrenamiento con lógica, conectar la clase con la clase, integrar técnica, decisión y conducta, ¿sí?, totalmente distinto a integrar táctica, estrategia dentro del anterior fútbol, ¿sí?, el de fútbol base, común, infantil. Es integrar técnico, táctico, estratégico. Acá es técnico, decisión y conducta, ¿sí? Es importantísimo esto. Y en esta clase vamos a saber si lo que estamos haciendo tiene impacto. Si lo que estamos haciendo tiene impacto. ¿Por qué? Porque antes de entrenador, recordá que sos regulador emocional. Y vamos a hablar de el 80% del problema de los profes y las profes. A veces, cuando hablamos de un problema general, hablamos de algo que se ve repetidamente. Se ve repetidamente en todos los entrenamientos, en todas las prácticas, en distintos lugares. Por eso es que quise armar precisamente esta
esta filmina y esta parte dentro del módulo, que si bien no estaba, la agregué yo mismo porque estuve viendo, estuve observando y analizando distintos comportamientos de los profes. Cuando hablamos de distintos comportamientos, hablamos de comportamientos repetidos dentro de algo que no siempre funciona. Entonces, como no siempre funciona, se hizo como una pequeña evaluación. Hice como una pequeña evaluación diciendo, bueno, mirá, estamos armando esto, estamos armando así, estamos viendo, vamos por otro lado, ¿sí? Entonces, la idea es, como pusimos acá, la mayoría de los entrenamientos no fallan por mala intención, sino que fallan por falta de diseño, ¿sí? A veces la mayoría de los entrenamientos en fútbol base son muy repetitivos. Es por eso que en este tipo de fútbol, en fútbol integral, inclusivo, formativo, no tiene que haber, ¿sí?, la falta de diseño. ¿Qué queremos decir con esto? Que no tiene que existir la falta de diseño. Porque si existe la falta de diseño, está existiendo una copia. Y si existe una copia, se está repitiendo con intención. Con un objetivo que no sabemos cuál es. Y después, si se está repitiendo, es que no estamos usando claramente la creatividad. Y cuando no usamos la creatividad, estamos abandonando ese proceso formativo, ese proceso de acompañamiento que, como decimos nosotros, un ejercicio aislado no forma. En cambio, un proceso sí. ¿Por qué? Porque estuve evaluando que muchos profes hacen entrada en calor, un ejercicio técnico, partido y chau. Es eso. Y el tiempo apremia y a otra cosa. Eso no es diseño. Eso claramente no es diseño. No está diseñado. Eso es secuencia de situaciones. En el fútbol base y en el fútbol profesional, ¿sí?, que no está mal nombrarlo, tenemos el saludo inicial, fundamental acá también, la entrada en calor, el estiramiento, el núcleo del entrenamiento, 1, 2, 3, 4 ejercicios, la vuelta a la calma, vuelta al estiramiento y el saludo de despedida. Vamos a repetir de nuevo. El saludo inicial, la entrada en calor, el estiramiento, el núcleo del entrenamiento, o sea, 1, 2, 3, 4 ejercicios, la vuelta a la calma, el estiramiento nuevamente, ahí donde damos la charla, devolvemos y hay una devolución, y después obviamente el saludo de despedida. Eso es fundamental dentro de la planificación del director técnico. Pero cuando hablamos de este tipo de situaciones, hablamos de para planificar, ¿sí? Implicar, comprometerse, implica preguntarse, ¿qué quiero mejorar? ¿Qué quiero mejorar para la clase que viene? Siempre y cuando esté conectada. ¿Por qué? ¿Dónde veo eso en el juego real? ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero mejorar? Con esta pregunta y el por qué, vamos a tener muchas, pero muchas más respuestas que si hacemos un para qué. ¿Qué quiero mejorar? En la cabeza nosotros, los profes, tenemos que tener al 100% la clase anterior. 100%, todos los movimientos, todo. Entiendo que es muy difícil y es muy, como quien dice, a su vez, puede llegar a ser hasta desgastante, pero tenemos que tenerla igual. Porque es lo que nos va a ayudar a acompañar el proceso. Cada movimiento que podamos descubrir, cada situación distinta que podamos descubrir, por eso es no siempre hacer lo mismo. Cada momento es único. Entonces, cuando hablamos de esto, del qué quiero mejorar, es qué vi la clase pasada, que hoy tengo que llevarlo adelante para que esto se acerque a esto, ¿por qué? Y después sí vemos lo del juego real, que también tiene importancia, pero las dos primeras hablan de estar muy comprometido. Habla de estar muy comprometido y por sobre todas las cosas, ahí al tiempo, ¿sí? Al momento. Entonces tenemos que tener una clase conectada con otra siempre. Y como veníamos hablando anteriormente, ¿sí?, habíamos hablado del problema de los profes, del diseño del entrenamiento integral. Vamos a ya meternos también del ejercicio al comportamiento. A veces los profes miramos del ejercicio al aprendizaje,
¿sí? Evaluación, enseñanza, aprendizaje, que acá también vale, es válido, es válido, pero también hay que agregarle del ejercicio al comportamiento. ¿Cómo se comporta con este ejercicio? ¿Cómo avanzó? ¿Cómo lo trabajó? ¿Cómo se comportó la semana anterior? Por eso, lo que hablamos en el módulo anterior, ¿sí? Una memoria fotográfica importante. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo mirando, observando, trabajando y pudiendo llegar a los movimientos y entender qué nos está devolviendo este alumno o esta alumna para poder continuar con su proceso, porque todos los procesos son distintos. ¿Sí? Son todos diferentes y todos son distintos. No van de la misma manera, no van acordes a la misma situación y al mismo nivel todos, ¿sí? Y todas. O sea, tenemos un equipo de 10, 12 chicos o chicas, o chicos y chicas juntos, y tenemos 10, 12 equipos juntos, ¿sí? La misma cantidad de jugadores vamos a tener, inclusive distintos equipos dentro de ese equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos trabajando totalmente distinto todas las prácticas, ¿sí? Y que estamos trabajando totalmente distinto a lo que podemos llegar a haber conocido antes, ¿sí? Lo que no habíamos conocido, acá tenemos que dejarlo de lado, agarrar algunas cosas de ahí, obviamente, pero también empezar a entender de que no va del ejercicio al aprendizaje, sino que va del ejercicio al comportamiento. Y ahí es donde quiero llegar, al comportamiento. El concepto clave es, el ejercicio no es el objetivo, no es el objetivo del ejercicio. El comportamiento que genera ese ejercicio sí es la clave. Ejemplo, no querés que hagan pases, vamos a enseñarle con los cordones, con la parte de adentro y con la parte de afuera. Bueno, querés que miren antes de pasar, porque eso es importante. ¿Por qué? Porque conectaron, porque miraron. Pasar la pelota la pasa cualquier futbolista, pero mirar antes de pasar la pelota y poder elegir mejor es para acá. Tendría que ser para todos, pero también es para acá. Entonces, vamos a pasar la pelota. Miremos antes de pasar. Cabeza levantada, ¿sí? Elijan mejor y ofrézcanse como apoyo. Eso es comportamiento observable, porque hay una regla acá desde CEF, en la escuelita que nosotros trabajamos, que siempre se planifica pensando en que lo que el jugador o la jugadora debe empezar a hacer diferente en todo sentido. Y la comprensión también de este ejercicio tan simple como el pase, tan simple como el pase, tiene que ser diferente. Y lo va a hacer, y es diferente. Y esa devolución para nosotros también es diferente. Porque habla del comportamiento, porque nos habla de las inquietudes que tiene dentro de la comunicación visual, porque usa la pelota, usa el balón como conector. Entonces, al usar el balón como conector, se está comunicando, nos está diciendo algo, nos está enviando un mensaje. Por eso el comportamiento observable. Al enviarnos un mensaje, cada movimiento es un mensaje en algunos casos, en los neurodivergentes. Entonces, la idea es observar ese mensaje, descifrarlo, trabajarlo y saber lo que hizo, cómo está para saber lo que va a hacer y ver si evolucionó lo que hizo antes. Y dentro de ese aprendizaje es donde nosotros vamos planificando. Por eso es que anteriormente, ¿sí?, habíamos hablado qué quiero mejorar y el por qué lo quiero mejorar. Y dentro de esa mejora viene esto. Recordemos que el pase, la recepción, el quite, la pegada y el cabezazo son los fundamentos del fútbol. Y en este fútbol también tienen que ser lo mismo, pero mirado de distinta manera. Vamos a hablar de los 3 niveles de diseño integral. Un entrenamiento integral trabaja las 3 capas en simultáneo. ¿Cuáles son esas 3 capas? Nosotros habíamos hablado de lo técnico, táctico y estratégico. Acá
acá hablamos directamente de una capa técnica, ¿sí? La técnica es la condición natural con la que nace cada individuo para realizar cualquier situación, ¿sí? Sea desde tocar la guitarra, el piano, jugar al fútbol, andar a caballo, todos tienen técnica, pero es una condición natural. Después está la táctica y después está la estrategia, ¿sí? Eso es en el fútbol común, en el fútbol que conocemos, pero que vamos a adaptar, no que ellos y ellas se van a adaptar a ese fútbol. Nosotros vamos a adaptar el fútbol que conocemos para poder mejorar la vida de ellos y de ellas y poder desarrollar, porque en este caso no es una evaluación a ver quién llega primero, no es una evaluación a ver quién quita más o quién gana más alto el cabezazo, sino que es una evaluación emocional, cognitiva, conductual, comunicacional, de responsabilidades y de avances constantes, de avances todo el tiempo, ¿sí? Y también de retrocesos, pero también de avances, porque va a haber, obviamente. Entonces es nuestro desafío, ¿sí? Entonces, como hablábamos en el fútbol común que conocemos, técnica, táctica, estratégica, mente hablando, acá vamos a hablar de técnica cognitiva y conductual, que es importantísimo. Y es importantísimo porque es algo básico, pero a la vez también es algo necesario para poder llevarlo adelante y a su vez también poder ejecutarlo, estos 3 niveles de diseño integral. Cuando diseñamos no nos olvidamos de esto. Entonces, la capa técnica, ¿qué es? Lo mecánico, ¿sí? En este caso. El control, el perfil, el pase, dónde se para. La definición, cuando queda ahí cara a cara con el arquero, que es lo más lindo. Pero hay una frase que usamos nosotros. La técnica sola no se transforma, ¿sí? La técnica sola no transforma ni se transforma. Entonces, no lo va a transformar ni en un héroe, ni tampoco en un villano, si se puede decir. En alguien que, no, mira, no. Olvidemos, no. Dejemos de juzgar y de mirar si están ahí, no. Son todos distintos. Entonces, no te transformas, qué bien que corre, mira, tiene... No, saquémonos esos estereotipos que tenemos. Corre, bien, buenísimo. Agregarle algo, agregarle definición, control, pase. Mejorémosle las condiciones que tiene por sobre el aprendizaje que vamos a ingresar nosotros con nuestras capacidades, ¿no? Con nuestras herramientas, y que él nos muestre, él o ella, que tiene condiciones también, pero también es un proceso. Entonces nosotros respetamos los procesos siempre de aprendizaje, no van ni muy rápido ni muy lento, cada uno a su tiempo. Después está la capa cognitiva, la 2, ¿sí? Lo que tiene que ver con, ¿sí? Con la memoria, la lectura, la anticipación, la elección, la velocidad de decisión, lo que hablamos recién. Sin esto, sin la parte cognitiva, sin la capa cognitiva, no vamos a decir parte, porque no, sin la capa cognitiva, la técnica es lenta. Entonces, la capa técnica, la capa cognitiva, y vamos a pasar a la capa conductual, a la que nos interesa mucho también, a la comunicación, al respeto, a la tolerancia al error, ¿sí? Al trabajo en equipo. Y sin esto, sin trabajo en equipo, el juego se desordena. Y si se desordena, las emociones empiezan a tener un vaivén. Y si empiezan a tener un vaivén, salen para todos lados. Y no vamos a poder, como quien dice, controlar todo. Entonces, esto, entre nosotros, entre profes, tenemos que ser reguladores emocionales. Como hablábamos a un principio, ¿no? Como hablamos desde un principio, antes que entrenador, acá, en este tipo de fútbol, sos regulador emocional. Antes que entrenador, sos regulador emocional. Por eso, siempre agregar estos 3 niveles de diseño integral es fundamental a la hora de planificar. Y algunos me van a preguntar, ¿pero cómo se diseña una clase con lógica? Y ahora vamos a lo práctico. A diseñar esa clase con lógica. A diseñar esa clase que nos va a llevar mucha ansiedad, nos va a llevar mucho conocimiento, nos va a ayudar a su vez a también a tener un distinto objetivo, porque todas las clases tienen objetivos distintos.
dependiendo de cómo vienen trabajando todos y todas, es cómo vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar también la otra semana, dependiendo cómo trabajaron. Es todo un trabajo, es todo un proceso donde va eslabón por eslabón, despacito, acomodándose, trabajando en ese lugar, en esa parte, en ese sector. Entonces, supongamos que el objetivo de esta práctica, que lo podemos armar, es mejorar la toma de decisiones en ataque. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Definir la conducta observable. Ejemplo, como hablábamos antes, que levanten la cabeza antes de pasar. ¿Cuál es el paso 2? Que es lo que hacemos nosotros. Diseñar la tarea progresiva. Así, ¿cómo diseñamos la tarea progresiva? Ejemplo, vamos a una situación simple. 2 versus un jugador. Un juego reducido 3 versus 3 para poder observar chiquito. ¿Sí? Un partido condicionado. Un partido a un toque o a 2 toques. ¿Sí? Entonces van entendiendo las reglas, comprendiendo las reglas, manejándolas, entendiendo los límites, que es importante, comunicándose dentro de esos límites, que es más importante aún, la comunicación dentro de los límites, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, la comprensión de consignas. No nos olvidemos que vamos a tener un montón de alumnos y alumnas que no comprenden consignas, pero que dentro de esa inclusión, dentro de esa integración, van a estar trabajando claramente en la comprensión de la consigna. ¿Por qué? Porque van a ver que el efecto contagio, que el resto lo está logrando. Entonces yo también quiero. Eso dicen los chicos, ¿no? Las chicas. Dentro de lo que puedan, lo van a manifestar. Yo también quiero eso. No quiero jugar 1 o 2 toques. Por eso vamos a tener algunos que están un poco más rápido acatando órdenes, otros que les cuesta un poquito más, otros que no tanto, otros que van al tiempo. Pero los que no, van a decir, yo también, espera, porque lo dicen, porque sucede. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, el efecto contagio. Por eso cuando hablamos de las emociones, por eso cuando hablamos de regular las emociones, es llevar felicidad, llevar alegría, llevar contagio. Porque de eso se trata, de llevar el contagio hacia lo que nosotros estamos buscando, que es el objetivo, que es la diversión, que es el disfrute, que es el avance. Y siempre disfrutando se avanza mejor. No existe nadie en el planeta, no existe, por más que me digan cualquier cosa, que dentro de hostigamiento y mejore. No hay. En algún momento después eso se lanza para otro lado, pero eso es otro tema. Acá es alegría, es estar descontracturado, es estar comportamientos observables, es trabajar en conjunto con un compromiso bastante importante que es el del desarrollo, que eso es lo fundamental. Entonces, como hablamos siempre, establece criterio de corrección. No corregís todo, por eso es que hablamos de dar libertades, y corregís lo que elegiste trabajar. En el caso que tengas que corregir. Si no, observá, mirá, corregí, obvio, sí, pero desde tu lugar, desde el lugar más tranqui. Entonces, mirá antes de decidir. Es importante. Vamos a hablar con los jugadores y las jugadoras. Chicos, miren antes de decidir. ¿Cuáles son las decisiones? Sí, el pase, esto, la ubicación. Miren, ustedes miren. Cuando van a dar un pase, miren. ¿Por qué? Porque este tipo de juegos ayuda claramente a tener un mejor pase, un mejor criterio de pase y también a ubicarnos, ¿sí? Y a entender los límites y a entender las consignas. Por eso hay que estar siempre bajo el mismo foco, ¿sí? El foco del compromiso, de la humanidad, de la tolerancia, lo que hablábamos antes, para poder mejorar ese grupo en ese tiempo y por sobre todas las cosas entender de que estamos todos bajo el mismo foco, ¿sí? Estamos todos con comportamientos observables, los profes y también los jugadores y las jugadoras. Vamos a hablar ahora de la progresión inteligente. La progresión inteligente obviamente proviene de cómo recibimos, desde cómo abrimos el primer día, ¿sí? La escuelita, cómo recibimos esos niños, a cómo pensamos dejarlo y cómo están, ¿sí? Que la progresión inteligente va por ese lado. Cómo progresamos inteligentemente, ¿sí? Diariamente,
de manera adecuada, semanalmente, porque pongámosle que son 2 prácticas por semana, que es lo que sugerimos. Trabajamos la progresión inteligente, ¿sí? A nivel profesional se trabaja la progresión inteligente. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a trabajar, que vamos a ir mirando lo que recibimos como contenido futbolístico, humano, cognitivo, técnico, lo que hablábamos anteriormente, no estratégico táctico, pero sí, porque hablamos nosotros de las tres capas, no vamos a hablar de partes. Viste que algunos dicen, no, porque la parte cognitiva, no. La capa cognitiva, en este caso en el fútbol, la capa técnica y la capa conductual, que tiene que ver con la comunicación y demás. ¿Sí? Con lo que ellos nos van a brindar a nosotros, nuestra tolerancia al error, el trabajo en equipo y todo. Entonces, la capa técnica, cognitiva y conductual es importantísima tenerla como referencia porque es cómo vamos a ir progresando esas 3 capas. ¿Sí? Cómo vamos a ir superando esas etapas dentro de esas capas. Esto es importante escuchar. ¿Cómo superaremos estas etapas, estos obstáculos dentro de estas 3 capas? ¿Sí? Entonces, no hay que repetir la misma tarea con distinta forma. La progresión real significa aumentar la complejidad. No tengamos miedo de aumentar la complejidad de los ejercicios. Siempre y cuando hayan también avanzado, aumentemos un poquitito la complejidad. Aumentemos de a poco esa complejidad. Porque es ahí donde vamos a ver también hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? Hasta dónde también nos van a brindar información ese ida y vuelta. Reduzcamos el espacio, aumentemos un poquitito la presión, obviamente. Disminuyamos el tiempo en los ejercicios. Ejemplo, la semana 1, 2 jugadores versus 1 sin presión fuerte. La semana 2, 3 jugadores versus 2 con presión activa, que no está mal, porque de eso se trata. ¿Sí? De ir avanzando, de ir progresando, de tener una progresión inteligente. Y la semana 3, juego libre con objetivo condicionado. Eso es proceso. Es por citar un caso, ¿no? Obviamente después vamos a hablar también dentro del manual, también los ejercicios que enviamos, porque enviamos un manual también y vamos a hacer la segunda parte del manual, ¿sí? Para que tengan ya cada vez más ejercicios. Vamos a hacer la segunda parte también de esta capacitación. Entonces, cuando hablamos de progresión inteligente, no repitamos la misma tarea con distintas formas, sino que hacemos distintas formas para abordar la misma tarea y por sobre todas las cosas, reducir el espacio, aumentamos la complejidad un poquito, aumentamos la presión un cachito y también disminuimos el tiempo de reacción para que estén más rápidos, más, como quien dice, más atentos y también trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Recordemos que somos gestores de emociones, ¿sí? Así que progresión inteligente es fundamental. ¿Y cómo sabes si funciona? ¿Cómo sabemos si funciona? Esto es clave lo que voy a hablar ahora. Si no medimos, no sabemos, no si comparamos, si no medimos. Vamos a hacer indicadores simples. ¿Deciden más rápido? ¿Se ofrecen más como apoyo? ¿Bajan errores competitivos? ¿Hay transferencia al partido real? ¿Mejoran la comunicación? Si después de 3 semanas o 4, que ya son como 8 entrenamientos, nada cambia, no es que no pueden, es que el diseño no está ajustado. Por eso hablamos siempre de ajustar el diseño, a ajustar los componentes del diseño, que son los jugadores y las jugadoras, los niños y las niñas. No olvidemos eso, siempre es fundamental. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes? Trabajar demasiados objetivos juntos, cambiamos el foco cada clase, no sabemos por qué, pero lo cambiamos. No sostener el mismo criterio de corrección que la clase anterior, no conectar semanas, por eso lo hablamos, y no observar datos reales. ¿Sí? Hay que decir esto siempre. La mejora no es casualidad, es repetición con intención. Siempre digámonos esto. La mejora no es casualidad, es repetición con intención. ¿Sí? Cuando hablo de mejora, no hablo de casualidad, sino que hablo de repetición con intención. Repito,
pero con intención, no repetir por repetir, como habíamos hablado anteriormente. Por eso es importante esto. Y el ejercicio entretiene, el diseño transforma. Entonces, diseñar bien para transformar bien, para divertir y entretener bien. Diseñar bien para divertir bien y entretener bien, y por sobre todas las cosas, ejercitarse bien. Algo muy pero muy importante, fundamental, ¿sí? No planifiques para llenar el tiempo. Voy a hacer una planificación porque me quedó estos 10 minutitos, ¿sí? Diseñá para generar evolución. No planifiques. Y lo hago porque total, como acá se fue rápido esto, entonces improviso. Diseñá para generar evolución. Porque desde CEF no repetimos tareas, construimos procesos. Recordá siempre, no repitas tareas, construí procesos. Nos vemos en la clase 5. Gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en la clase 5. Cada día vamos mejor y más profundo con esta capacitación. Nos estamos viendo en la próxima clase.